Amiga, la lectura nos une, sí, la verdad que es un placer haber encontrado el punto, ¿la ves? Y lo que hice, o sea, está toda hecha a mano, ¿eh? Es el tartán Fraser, que lo hice imprimir, es papel plastificado, obviamente, y está pegado. Y le puse esta tapa a la mía porque me gustó, pero puedo hacerlo con la variedad de tapas que quieran. Y adentro, cada tanto, una vez al mes, aparece una frase. ¿Ven? Acá hay otra. Una frase que me gustó. Y es cierto, es esto que decís, Miriam. Lo hice a propósito con la idea de que pasen los días y encontrarme con una frase de nuestra pasión de Outlander. Así que bueno, me alegra que les guste. Bueno, empiezo. Capítulo 7. Tenemos un capítulo largo hoy, así que espero que les guste. Capítulo 7. Grandes perspectivas con mucho peligro. Aunque estaba familiarizada con la buena voluntad de la gente del siglo XVIII a la hora de comer cualquier cosa a la que pudieran vencer físicamente y arrastrar hasta la mesa, no estaba de acuerdo con la manía de presentar platos salvajes como si no hubieran pasado por los procesos de caza y la cocina antes de servirlos. Por eso contemplaba aquel gran esturión y sus grandes ojos con una notable falta de apetito. El pescado, que medía casi 1 metro y que se servía completo, no solo con sus ojos, sino también con sus escamas, aletas y cola, navegaba de una manera majestuosa sobre olas de gelatina de huevas, decorado con una ingente cantidad de diminutos cangrejos especiados que habían sido hervidos enteros y que habían sido distribuidos de manera artística sobre la fuente. Bebí otro sorbo de vino y me volví hacia mi compañero de mesa, tratando de apartar la vista de los ojos saltones del esturión que se hallaba junto a mi codo. «Tipo más impertinente», estaba diciendo el señor Stanhope, mientras describía a un caballero con el que se había encontrado en la nueva estafeta cuando iba camino de Wilmington desde su propiedad cerca de New Bern. En medio de nuestro refrigerio, comenzó a hablar de sus hemorroides y de los tormentos que le causaba el movimiento del carruaje, y para que nadie dudara, como prueba, sacó un pañuelo manchado de sangre. «Le aseguro, señora, que acabó con mi apetito», me aseguró, mientras pinchaba un bocado considerable de estofado de pollo, masticaba lentamente, al mismo tiempo que me miraba con unos ojos pálidos y saltones que recordaban de una manera incómoda a los del esturión. Al otro lado de la mesa, Philip Wiley hizo una mueca de diversión. «Cuide su conversación, Stanhope, no sea que provoque un efecto similar», y señaló mi plato intacto. «Debo admitir que la vulgaridad de ciertos compañeros es uno de los peligros de los transportes públicos». Stanhope resopló, limpiándose las migas de la corbata. «No hace falta darse aires, Wiley. Es que ahora no todos pueden mantener un cochero, en especial con los nuevos impuestos. Nos ponen uno nuevo cada vez que nos damos la vuelta», agitó indignado su tenedor. «Al tabaco, al vino, al coñac. Muy bien, pero a los periódicos. ¿Han oído algo semejante? El hijo mayor de mi hermana se graduó en Yale el año pasado». Su pecho se hinchó de manera inconsciente, hablando un poco más alto de lo habitual, «y tuvo que pagar medio chelín solo para que le sellaran el diploma de manera oficial. Pero ahora», comentó con paciencia el primo Edwin, «con la derogación de la ley de las pólizas». Stanhope cogió uno de los pequeños cangrejos de la bandeja y lo agitó acusadoramente hacia Edwin. «Te libras de un impuesto y aparece otro para ocupar su lugar. Son como setas». Se metió un cangrejo en la boca y oí cómo murmuraba algo inteligible sobre que no le extrañaría que en breve pusieran un impuesto sobre el aire. «Usted ha llegado hace poco de las Antillas, ¿no es así, señora Fraser?» El barón Pensler, desde el otro lado, aprovechó la oportunidad para intervenir. «Dudo que esté familiarizada con estos asuntos provincianos, o que le interesen», añadió con un gesto de benevolencia.
Todo el mundo está interesado en los impuestos, dije, volviéndome un poco para lograr un mejor efecto con mi escote. ¿O no cree que los impuestos son el pago por una sociedad civilizada? Aunque después de haber oído al señor Stanhope, hice un gesto hacia el otro lado. Tal vez él opine que el nivel de civilización no está a la altura de la cantidad de impuestos. ¡Ja, ja, 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 ja! Stanhope se atragantó con el pan y escupía migas. Muy bueno. No está a la altura de... ¡Ja, ja! No, ciertamente no. Philip Wiley me dirigió una mirada de reconocimiento. Procure no ser tan graciosa, señora Fraser, intervino. Podría causar la muerte del pobre Stanhope. Ah, ¿y cuál es el porcentaje actual de impuestos? Pregunté con tacto, para desviar la atención de los farfullos de Stanhope. Wiley frunció los labios pensativo. Siendo como era un dandy, llevaba la última peluca de moda y un pequeño parche en forma de estrella junto a la boca. No obstante, debajo del maquillaje, advertía que había un rostro apuesto y una mente astuta. Teniendo en cuenta los indirectos, diría que puede llegar a un 2% de las rentas totales, si se incluyen los impuestos de los esclavos. Sume impuestos sobre la tierra y la cosecha, y quizás un poco más. ¡2%! Stanhope se atragantó golpeándose el pecho y exclamó: ¡injusto! ¡Sencillamente perverso! Con vívidos recuerdos de los últimos formularios de Hacienda que había firmado, estuve de acuerdo en que un 2% constituía un verdadero ultraje. Me preguntaba qué se había hecho del ardiente espíritu de los contribuyentes americanos durante aquel intermedio de 200 años. Pero tal vez deberíamos cambiar de tema, dije al ver que las cabezas comenzaban a volverse en nuestra dirección desde la otra punta de la mesa. Después de todo, hablar de impuestos en casa del gobernador es como mencionar la cuerda en casa del ahorcado, ¿no es así? En aquel momento, Stanhope volvió a atragantarse con un cangrejo, pero por suerte no necesitó mi ayuda. Quien se sentaba a su lado le golpeó la espalda y enviaron a por agua al pequeño muchacho negro que había estado aplastando las moscas junto a la ventana abierta. Por si acaso, di un cuchillo afilado y fino junto al plato de pescado, aunque esperaba no tener que realizar una traqueotomía in situ. No era la clase de atención que esperaba atraer. Por suerte, no hizo falta tomar medidas tan drásticas. El cangrejo salió con un golpe afortunado, dejando a la víctima amoratada y jadeante, pero, por lo demás, ilesa. Alguien ha mencionado los periódicos, comenté una vez que Stanhope se recuperó de sus excesos. Hace tan poco tiempo que llegamos que no he visto ninguno. ¿Se imprime algún periódico regular en Wilmington? Además de darle tiempo a Stanhope para que se repusiera, tenía otros motivos para hacer la pregunta. Entre las escasas posesiones de Jamie figuraba una imprenta en depósito en Edimburgo. Resultó que en Wilmington había 2 imprentas, pero solo una de ellas, a cargo de un tal señor Jonathan Gillette, editaba un periódico de manera regular. Y muy pronto puede dejar de ser regular, intervino con tono sombrío Stanhope. He oído que el señor Gillette recibió un aviso del Comité de Seguridad que... Lanzó una pequeña exclamación con su rostro rechoncho, arrugado por la incómoda sorpresa. ¿Tiene un interés especial, señora Fraser?, interrogó cortésmente Wiley, lanzando una rápida mirada a su amigo. He oído que su marido tiene alguna conexión en Edimburgo con el negocio de la imprenta. Bueno, sí, dije sorprendida de que supiera tanto sobre nosotros. Jamie era el propietario de una imprenta que no se dedicaba a los periódicos, imprimía libros, folletos y cosas por el estilo. Entonces, ¿su marido no tenía vínculos políticos? Muy a menudo los impresores descubren que sus herramientas terminan subordinadas a aquellos que quieren expresar sus pasiones en el papel, aunque esas pasiones no sean necesariamente compartidas por el impresor. Sonaron numerosas campanas de alarma. ¿Wiley sabía, en realidad, algo sobre las conexiones políticas de Jamie en Edimburgo, la mayoría de las cuales habían sido totalmente sediciosas?
¿O solo se trataba de una inocente conversación de sobremesa? Jamie, en el otro extremo de la mesa, había oído su nombre y me sonrió antes de continuar su conversación con el gobernador, ya que lo había sentado a su derecha. No sabía si esta situación se debía al señor Lillington, quien estaba a la izquierda del gobernador y seguía la conversación con la inteligente expresión de un perro, o al primo Edwin, sentado entre Philip Wiley y Judith, la hermana de Wiley, justo frente a mí. «Ah, un comerciante», comentó Judith con un tono significativo. Me sonrió, teniendo cuidado de no mostrar sus dientes, quizás deteriorados, pensé. ¿Y eso? Hizo un gesto comparando la cinta de mi pelo con su elaborada peluca. ¿Es la moda en Edimburgo, señora Fraser? ¡Qué original! Su hermano la miró con disgusto. Tengo entendido que el señor Fraser es el sobrino de la señora Cameron de River Run, dijo afablemente. ¿Estoy bien informado, señora Fraser? El primo Edwin, que de manera indudable había sido la fuente de aquella información, extendió mantequilla sobre su panecillo con diligente concentración. Joven alto y atractivo, con un par de ojos marrones muy vivaces y uno de los cuales me lanzaba un ligero guiño. El primo Edwin no se parecía en nada a un secretario. El varón, tan aburrido con el tema de los periódicos como con el de los impuestos, se animó al oír el apellido Cameron. ¿De River Run?, preguntó. ¿Tiene parentesco con la señora Yocasta Cameron? Es la tía de mi marido, respondí. ¿La conoce? En efecto, una mujer encantadora. Una amplia sonrisa levantó las mejillas colgantes del varón. Hace muchos años que soy un apreciado amigo de la señora Cameron y de su marido, que por desgracia ha fallecido. El varón se lanzó a una entusiasta descripción de las maravillas de River Run y yo aproveché para aceptar un pastel de pescado con ostras y langosta en una salsa cremosa. El señor Lillington no había escatimado esfuerzos para impresionar al gobernador. Mientras me echaba hacia atrás para permitir que me sirvieran más salsa, advertí la mirada de Judith Wiley, quien no ocultaba su disgusto hacia mí. Le sonreí afablemente, mostrando todos mis dientes en excelente estado, y me volví hacia el varón con renovada confianza. Mientras me echaba hacia atrás para permitir que me sirvieran más... la habitación de Edwin no tenía espejo, y aunque Jamie me había asegurado que tenía buen aspecto, sus estándares diferían de los de la moda vigente. Había recibido una serie de cumplidos de admiración por parte de los caballeros de la mesa, cierto, pero era posible que tan solo se tratara del decoro habitual. La galantería extravagante era común entre los hombres de clase alta. No obstante, la señorita Wiley tenía 25 años menos que yo. Llevaba un vestido y joyas a la moda, y aunque no era una gran belleza, tampoco era del montón. Pensé que sus celos eran el mejor reflejo de mi aspecto antes que cualquier espejo. «¿Qué piedra más hermosa, señora Fraser? ¿Me permite que la vea de cerca?» El varón se inclinó hacia mí, poniendo sus dedos regordetes entre mis pechos. «Claro», dije con presteza, y desabroché la cadena, dejando caer el rubí en su palma húmeda. El varón pareció algo frustrado al no poder examinar la piedra in situ, pero levantó la mano y visqueó con la actitud de un experto, que evidentemente era, ya que sacó de su bolsillo un pequeño objeto que consistía en una especie de lentes ópticas que incluían una lupa de joyero y unas lentes de aumento. Al ver aquello me relajé y acepté una ración de algo caliente que olía muy bien y que procedía de un plato de cristal que portaba el mayordomo. ¿Por qué la gente servía comida caliente cuando la temperatura de la estancia debía rondar los 30 grados? «Precioso», murmuró, moviendo la piedra en su mano. «Sir John». Para muchas cosas no confiaba en Gaylis Duncan, pero estaba segura de su buen gusto para las joyas. «Tiene que ser una piedra de primera calidad», me había dicho para explicarme su teoría del viaje a través del tiempo con la ayuda de piedras preciosas. «Grande y totalmente perfecta».
El rubí era grande, es cierto. Tenía casi el mismo tamaño que los huevos de codorniz en escabeche que rodeaban al faisán emplumado que yacía en el aparador. Y en cuanto a su perfección, no tenía dudas. Si Gailey había confiado en aquella piedra para viajar hasta el futuro, era muy probable que pudiera conducirnos hasta Cross Creek. Tomé un bocado de la comida de mi plato, una especie de ragú, pensé, muy tierno y sabroso. «Está delicioso», le comenté al señor Stanhope, y tomé otro bocado. «¿Podría decirme qué es?» «Ah, es uno de mis platos favoritos, señora», contestó inhalando beatíficamente el aroma de su propio plato. «Es cabeza de cerdo. Exquisita, ¿no le parece?» Cerré la puerta de la habitación del primo Edwin y me apoyé en ella, dejando que mi mandíbula se relajara, dejando de sonreír. Ahora podía quitarme el vestido pegajoso y librarme del corsé ajustado y los zapatos sudados. Paz, soledad, desnudez y silencio. No necesitaba nada más para que mi felicidad fuera completa, salvo un poco de aire fresco. Así que me desnudé y, ataviada tan solo con una camisola, abrí la ventana. El aire del exterior era tan denso que se me ocurrió que podría haber salido y bajar flotando como un guijarro en un frasco de melaza. Los mosquitos se acercaron de inmediato a la llama de mi vela, atraídos por la luz y sedientos de sangre. La apagué y me senté en el asiento de la ventana a oscuras, permitiendo que el aire suave y templado se desplazara a mi alrededor. El rubí aún pendía de mi cuello, negro como una gota de sangre contra mi piel. Lo toqué, haciendo que se balanceara con suavidad entre mis pechos. La piedra estaba templada, como mi propia sangre. Fuera, los huéspedes comenzaban a retirarse. Una hilera de carruajes los aguardaban en el camino de entrada. Pude oír fragmentos de despedida y conversaciones y risas. «Me parece muy inteligente», llegó la voz educada de Wiley. «Claro que es inteligente». Los tonos agudos de su hermana demostraban el valor que daba a la inteligencia como cualidad social. «Bueno, la inteligencia en una mujer puede tolerarse, querida, siempre que también sea agradable a la vista. Por la misma razón, a una mujer bella se le puede perdonar la falta de inteligencia siempre que tenga bastante sentido común para cerrar la boca y ocultarlo». Terrible este Wiley, en realidad. Bueno, aunque la señorita Wiley no podía ser calificada de inteligente, poseía la suficiente sensibilidad como para darse cuenta de la ironía. Soltó un bufido muy poco adecuado para una dama. «Tiene 1000 años», respondió, muy agradable para contemplarla, aunque debo decir que la bagatela que llevaba en el cuello era realmente bonita, añadió a regañadientes. «Por supuesto», intervino una voz profunda que reconocí como de Stanhope, aunque en mi opinión lo que llamaba la atención era el engarce más que la joya. «¿Engarce?» La señorita Wiley parecía desconcertada. «No tenía ningún engarce, la joya colgaba en su pecho y ya está». «¿De veras?», preguntó imperturbable Stanhope. «No me había dado cuenta». Wiley soltó una carcajada que cortó con brusquedad ante la aparición de otros invitados. «Bueno, si tú no te has fijado, hay otros que sí lo han hecho», dijo con un tono travieso. «Vamos, allí está el carruaje». Toqué otra vez el rubí mientras observaba cómo se marchaban los hermosos caballos de los Wiley. Sí, otros lo habían advertido. Todavía sentía los avariciosos ojos del varón en mi pecho y pensé que sus intereses iban más allá de las piedras preciosas. La piedra estaba tibia en mi mano. La notaba más caliente que mi piel, aunque tal vez fuera una ilusión. Por lo general no llevaba ninguna joya, excepto mis alianzas. Nunca me habían llamado mucho la atención. Sería un alivio deshacernos de, al menos, una parte de nuestro peligroso tesoro. Y aún así permanecía allí sentada, sosteniendo la piedra, meciéndola en mi mano, hasta que fui consciente de que casi podía sentir cómo latía
al ritmo de mi corazón, como si se tratara de un pequeño corazón independiente. Quedaba un solo carruaje, con el conductor esperando al lado de los caballos. Unos 20 minutos más tarde, su ocupante añadió un jovial Guten Nacht a su despedida mientras se subía a su carruaje. Era el varón, había esperado hasta el final y se marchaba de buen humor. Parecía una buena señal. Uno de los lacayos, ya sin su librea, estaba apagando las antorchas al pie de la entrada. Podía ver la mancha pálida de su camisa mientras caminaba de regreso a la casa en la oscuridad y el súbito destello de luz en la terraza cuando abrió la puerta para entrar. A continuación, aquel destello también desapareció y el silencio nocturno invadió el lugar. Creí que Jamie subiría enseguida, pero los minutos transcurrían sin que oyera sus pasos por la escalera. Miré la cama, pero no tenía ganas de acostarme. Finalmente me levanté, volví a ponerme el vestido, sin molestarme por las medias y los zapatos. Salí de la habitación, caminé por el pasillo en silencio y descalza, bajé las escaleras, atravesé la galería cubierta que conducía al edificio principal y entré por la entrada lateral del jardín. Estaba oscuro, excepto por los pálidos cuadros de luz de luna que se filtraban a través de las ventanas. La mayoría de los sirvientes debían de haberse retirado, junto con los habitantes de la casa y sus invitados. No obstante, una luz resplandecía a través de la barandilla de la escalera. Los candelabros seguían iluminados en el comedor. Podía oír el murmullo de voces masculinas mientras caminaba de puntillas. La profunda voz de Jamie, con su acento escocés, alternaba con el tono inglés del gobernador, con la íntima cadencia de una conversación privada. Las velas se estaban consumiendo en los candelabros, el aire era dulce debido a la cera de abeja derretida, y nubes bajas de aromático humo de puro pendían pesadas fuera de las puertas del comedor. A pasos lentos me detuve cerca de la puerta. Desde allí podía ver al gobernador de espaldas a mí, con el cuello estirado, encendiendo un cigarro en el candelabro que se encontraba sobre la mesa. Si Jamie me había visto, no lo demostró. Su rostro tenía su habitual expresión de tranquilidad y buen humor. Sin embargo, se había suavizado las recientes líneas de tensión alrededor de los ojos y la boca. Por su postura, me di cuenta de que estaba relajado y en paz. Me sentí bien al ver que había logrado lo que quería. Un lugar llamado River Run, le estaba diciendo al gobernador, arriba en las colinas, pasando Cross Creek. Conozco el lugar, observó el gobernador Tryon, algo sorprendido. Mi esposa y yo pasamos varios días en Cross Creek el año pasado. Viajamos a la colonia cuando me hice cargo de su gobierno. River Run no está en el pueblo. Creo que más bien se encuentra a mitad del camino de las montañas. Jamie sonrió y apuró su coñac. Sí, claro. Es que mi familia es de las Highlands de Escocia. Por eso en ellas nos sentimos como en nuestro hogar. Las velas se estaban consumiendo en los candelabros, el aire era dulce debido a la cera de abeja derretida, y nubes bajas de aromático humo de puro pendían pesadas fuera de las puertas del comedor. A pasos lentos me detuve cerca de la puerta. Desde allí podía ver al gobernador de espaldas a mí, con el cuello estirado, encendiendo un cigarro en el candelabro que se encontraba sobre la mesa. Si Jamie me había visto, no lo demostró. Su rostro tenía su habitual expresión de tranquilidad y buen humor. Sin embargo, se había suavizado las recientes líneas de tensión alrededor de los ojos y la boca. Por su postura, me di cuenta de que estaba relajado y en paz. Me sentí bien al ver que había logrado lo que quería. Un lugar llamado River Run, le estaba diciendo al gobernador, arriba en las colinas, pasando Cross Creek. Conozco el lugar, observó el gobernador Tryon, algo sorprendido. Mi esposa y yo pasamos varios días en Cross Creek el año pasado. Viajamos a la colonia cuando me hice cargo de su gobierno. River Run no está en el pueblo. Creo que más bien se encuentra a mitad del camino de las montañas. Jamie sonrió y apuró su coñac. Sí, claro. Es que mi familia es de las Highlands de Escocia. Por eso en ellas
Nos sentimos como en nuestro hogar. Por supuesto. Una pequeña nube de humo se elevó sobre el hombro del gobernador. A continuación se sacó el puro de la boca y se inclinó de manera confidencial hacia Jamie. Ya que estamos solos, señor Fraser, hay algo que quisiera proponerle. ¿Un poco más? Sin esperar respuesta, alzó la botella y sirvió más coñac. Muchas gracias, señor. El gobernador exhaló con fuerza durante un instante, creando nubes azules, y con su puro bien encendido, se recostó, echó humo de manera descuidada. El joven Edwin me ha dicho que acaba de llegar a las colonias. ¿Está familiarizado con las condiciones de la zona? Jamie se encogió de hombros. He tratado de informarme de todo lo que he podido, señor, respondió. ¿A qué condiciones se refiere? Carolina del Norte es una tierra de considerable riqueza, contestó el gobernador, y sin embargo no ha alcanzado el mismo nivel de prosperidad que nuestros vecinos. Esto se debe sobre todo a la falta de trabajadores que aprovechen estas oportunidades. Como verá, no tenemos un gran puerto, así que los esclavos deben traerse por tierra desde Carolina del Sur o Virginia a un elevado precio, y no podemos soñar en competir con Boston o Filadelfia en cuestión de contratos de trabajo. Es política de la corona, y también mía, señor Fraser, alentar los asentamientos en tierras de Carolina del Norte de buenas familias trabajadoras e inteligentes para fomentar la prosperidad y seguridad de todos. Levantó el puro, aspiró profundamente y exhaló con tranquilidad, deteniéndose para toser. Para ello, señor, existe un sistema establecido de concesión de tierras por el que se puede ceder una importante extensión de terreno a un caballero de bien que trate de convencer a una serie de emigrantes para que vengan y se queden en parte del terreno bajo su patrocinio. Esta política ha sido bendecida con el éxito. Durante los últimos 30 años se han convencido a muchas familias de las Highlands y las islas de Escocia para que se afiancaran aquí. Cuando llegué me asombré al encontrar los bancos de Cape Fear River llenos de McNeil, Buchanan, Graham, Campbell. El gobernador dio otra calada a su puro, pero esta vez fue muy suave, quería ir al grano. Sin embargo, todavía queda una considerable cantidad de tierra muy fértil cerca de la montaña. Está algo alejada, pero como usted decía, para hombres acostumbrados a las Highlands de Escocia. Había oído algo sobre esas donaciones de tierra, señor, interrumpió Jamie, pero ¿no es obligatorio que las personas sean hombres blancos, protestantes y de unos 30 años de edad? ¿No es eso lo que exige la ley? Esos son los términos oficiales del acta, sí. El señor Tryon se volvió y vi su expresión mientras sacudía la ceniza del puro sobre un pequeño cuenco de porcelana. Torcía la comisura de los labios con anticipación. Era la expresión de un pescador cuando advierte que han mordido la carnada. La oferta es de considerable interés, respondió con formalidad Jamie. Sin embargo, debo señalar que no soy protestante, ni tampoco mis parientes. El gobernador hizo un gesto de disculpa y enarcó una ceja. Tampoco es negro ni judío. Voy a hablarle de caballero a caballero. ¿Es posible? Con toda sinceridad, señor Fraser. Por un lado está la ley y por otro la trampa. Levantó su copa con una amplia sonrisa, echando el anzuelo. Estoy convencido de que lo comprende tan bien como yo. Tal vez mejor, murmuró Jamie con una sonrisa educada. El gobernador le lanzó una mirada aguda, pero a continuación emitió una rápida risa. Alzó su copa de coñac en reconocimiento y tomó un sorbo. Los dos nos comprendemos, señor Fraser, dijo con satisfacción. Jamie inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿no surgirán dificultades con las condiciones de aquellos que quieran aceptar su oferta? En absoluto, respondió el gobernador, dejando la copa con fuerza. Lo único necesario es que sean hombres sanos y capaces de trabajar la tierra. No pido más. Y lo que no se pregunta no necesita decirse, ¿no? Elevó una ceja de manera inquisitiva.
Jamie inclinó el vaso entre sus manos, como si estuviera admirando el profundo color del líquido. No todos los que pasaron por el alzamiento tuvieron mi suerte, Excelencia, intervino. Mi hijo adoptivo sufrió la pérdida de una mano y otro de mis hombres perdió un brazo. Pero son personas de buen carácter y muy trabajadoras. Yo no podría aceptar una propuesta que los excluyera. El gobernador hizo un gesto con la mano, quitando importancia al asunto. Siempre que puedan ganarse el pan y no sean una carga para la comunidad, serán bienvenidos. Entonces, como si temiera haber sido poco cauto en su generosidad, se enderezó y dejó que el puro se fuera consumiendo en el borde del cuenco. Ah, y ya que he mencionado a los jacobitas, esos hombres deberán jurar un voto de lealtad a la corona, si es que no lo han hecho ya. Si me permite preguntárselo, señor. Como insinúa que es usted papista, usted mismo. Aunque era posible que Jamie hubiera entornado los ojos por el humo, no creí que ese fuera el motivo. Tampoco el gobernador Tryon, que rondaba la treintena, pero era capaz de juzgar a un hombre. Se giró hacia la mesa de nuevo, de manera que solo le veía la espalda, pero podía percibir que miraba atentamente a Jamie, como si recorriera con los ojos los movimientos rápidos de una trucha bajo el agua. No quiero recordarle indignidades del pasado ni ofender su honor, pero comprenderá que tengo el deber de preguntárselo. Jamie sonrió, aunque sin alegría, y supongo que el mío es responderle. Sí, soy un jacobita perdonado, y sí, hice el juramento, como los demás, que pagaron ese precio a cambio de sus vidas. Con brusquedad dejó su copa casi llena, se puso de pie y saludó con una inclinación. Ya es muy tarde, Excelencia. Debo rogarle que me perdone. El gobernador se recostó en su asiento y se llevó el puro lentamente a los labios. Aspiró profundamente, haciendo que el extremo se iluminara mientras observaba a Jamie. A continuación, asintió, dejando que un fino hilo de humo escapara de sus labios fruncidos. Buenas noches, señor Fraser. ¿Considerará mi oferta? No quise esperar la respuesta, no necesitaba hacerlo. Corrí por el pasillo en un susurro de faldas, sorprendiendo a un lacayo que dormitaba en una esquina. Regresé a nuestra habitación prestada en los establos, sin encontrarme a nadie más, y me dejé caer. Me palpitaba el corazón, no solo por la carrera por las escaleras, sino también por lo que había oído. Jamie iba a considerar la oferta del gobernador. ¿Y qué oferta? Recuperar lo perdido en Escocia y aún más. Jamie no había nacido terrateniente, pero la muerte de su hermano mayor hizo que heredara Lallybroch a los 8 años y lo habían educado para que fuera responsable de la propiedad y se ocupara de la tierra y del bienestar de sus habitantes. Luego apareció Carlos Estuardo y su lorca marcha triunfal, una cruzada que llevó a sus seguidores a la muerte y a la destrucción. Jamie nunca había hablado mal de los Estuardo, de hecho, nunca había hablado de ellos. Tampoco comentaba con frecuencia lo que aquella empresa le había costado a nivel personal. Y ahora, recuperarlo todo, nuevas tierras para el cultivo y la caza, y un grupo de familias bajo su protección. Era como el libro de Job, pensé. Todos aquellos hijos, camellos y casas, destruidos con tanta indiferencia, y a continuación, reemplazados por semejante generosidad. Siempre había tenido ciertas dudas con aquella parte de la Biblia. Todos los camellos eran iguales, pero los hijos eran otra cuestión, y aunque Job hubiera considerado el recambio de hijos como mera justicia, no podía evitar pensar que era posible que la madre de los hijos muertos vieran las cosas de diferente manera. Incapaz de sentarme, me aproximé de nuevo a la ventana, mirando, sin ver, el oscuro jardín. No era la excitación, sino el miedo, el que hacía que mis manos sudaran y mi corazón latiera deprisa. Del modo en que estaban las cosas en Escocia, como habían estado desde el alzamiento, no resultaría difícil encontrar emigrantes dispuestos a aceptar. Había visto cómo los barcos que llegaban a puerto en las Indias y en Georgia se deshacían de sus cargas de emigrantes tan consumidos y agotados por el viaje que me recordaban a las víctimas de los campos de concentración, esqueléticos, como cadáveres, vivientes y blancos como gusanos, tras 2 meses en la oscuridad bajo cubierta.
A pesar del gasto y las difíciles condiciones del viaje, así como el dolor de alejarse de los amigos y la familia y la patria para siempre, seguían llegando cientos y miles de inmigrantes, trayendo a sus hijos, aquellos que sobrevivían al viaje, y sus posesiones en pequeños y harapientos fardos, huyendo de la pobreza y la desesperanza, buscando no la fortuna, sino un pequeño punto de apoyo para seguir viviendo. Solo una oportunidad. Tan solo había permanecido un breve periodo de tiempo en Lallybroch el invierno anterior, pero sabía que había arrendatarios que habían sobrevivido únicamente gracias a la buena voluntad de Ian y el joven Jamie, puesto que sus parcelas no producían lo suficiente para vivir. Y aunque dicha buena voluntad estaba siempre presente, no era inagotable. Sabía que los escasos recursos de la finca a menudo se estiraban al máximo. Más allá de Lallybroch estaban los contrabandistas que Jamie había conocido en Edimburgo y los destiladores ilegales de whisky de las Highlands. De hecho, una serie de hombres que se habían visto forzados a dedicarse a la ilegalidad para alimentar a sus familias. No, a Jamie no le iba a costar encontrar a emigrantes dispuestos a aceptar. El problema era que, para conseguir hombres para su causa, Jamie tendría que regresar a Escocia. Y en mi mente estaba la imagen de la lápida en aquel cementerio escocés en una colina sobre los páramos y el mar. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, decía, y debajo mi nombre, amado esposo de Claire. Lo enterraría en Escocia, pero cuando la vi, 200 años después, no había ninguna fecha en la piedra. Todavía no, susurré, apretando los puños sobre la seda de mi enagua. Lo he tenido muy poco tiempo. Por favor, Dios mío, todavía no. A modo de respuesta, la puerta se abrió y James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser entró portando una vela. Me sonrió mientras aflojaba el corbatín. «Eres muy rápida descalza, Sassenach», dijo sonriendo. «Algún día te enseñaré a cazar. Seguro que lo harás muy bien». No me disculpé por espiar. Antes bien me apresuré a ayudarlo a quitarse la ropa. A pesar de lo tarde que era y del coñac, tenía la vista clara y alerta, y su cuerpo estaba vivo cuando lo toqué. «Mejor apaga la vela», indiqué, «o los mosquitos te comerán vivo». Le quité un mosquito del cuello a modo de demostración, y el frágil cuerpo se convirtió en una mancha de sangre entre mis dedos. Con el aroma de coñac y de tabaco podía oler la noche en su persona, así como el suave aroma almizclado de la nicotina. Había estado caminando por el jardín entre las flores. Lo hacía cuando estaba nervioso o deprimido, y ahora no parecía deprimido. Suspiró y se relajó cuando le quité la casaca. Tenía la camisa húmeda por el sudor y se la despegó de la piel con un suave gruñido de disgusto. «No sé cómo pueden vestirse así con este calor. Los salvajes parecen más sensatos, vistiendo con taparrabos y delantales. Y además, es mucho más barato, aunque menos estético. Imagínate al barón Penzler con un taparrabos». El varón pesaba alrededor de 115 kilos y tenía una tez macilenta. Jamie rió, y el sonido quedó amortiguado por su camisa mientras se la quitaba. Tú, en cambio... Me senté en el borde de la ventana, admirando el paisaje mientras se quitaba los calzones sobre un solo pie para desenrollar las medias. Después de apagar la vela, la habitación estaba a oscuras, pero mis ojos se habían adaptado y aún podía ver sus pálidas extremidades en la noche aterciopelada. Y hablando del varón, 300 libras esterlinas, respondió con suma satisfacción. Se enderezó y dejó las medias enrolladas sobre un taburete, después se inclinó para besarme. En gran parte se debe a ti, Sassenach. ¿Por mi valor como un atractivo adorno?, pregunté con sequedad, recordando la conversación de los Wiley. No, respondió con rapidez, por mantener ocupados durante la cena a Wiley y a sus amigos mientras yo hablaba con el gobernador. Y en cuanto a lo de adorno, Stanhope casi deja sus ojos pegados a tu escote.
el muy asqueroso. Iba a decirle... La discreción es la mejor parte del valor, comenté poniéndome de pie para besarlo, aunque no es algo que los escoceses tengan en mucha consideración. Ah, bueno, mi abuelo, el viejo Simon, supongo que se podría decir que fue discreto al final. Podía oír tanto la sonrisa como la ironía en su voz. No hablaba de los jacobitas ni de la insurrección, pero la conversación con el gobernador le había traído recuerdos. Diría que la discreción y el engaño no son necesariamente lo mismo, y tu abuelo llevaba al menos 50 años buscándoselo, respondí con acritud. Simon Fraser, Lord Lovat, había muerto decapitado en Tower Hill a la edad de 78 años, tras una vida de artimañas sin par, tanto personales como políticas. Por todo ello, no lamentaba la muerte de aquel canalla. Jamie no me lo discutió, pero se movió para colocarse junto a mí en la ventana. Respiró hondo, como si estuviera oliendo el sofocante aroma de la noche. Podía ver su rostro con claridad en el tenue resplandor de la luz de las estrellas. Estaba en calma y relajado, pero su mirada era de introspección, como si sus ojos no vieran lo que había frente a ellos, sino algo por completo distinto. ¿El pasado?, me pregunté. ¿O el futuro? ¿Qué decía, inquirí de repente, el juramento que hiciste? Más que verlo, sentí el movimiento, sus hombros, aunque no llegó a encogerlos. Yo, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, juro y por tanto responderé ante Dios el día del juicio final, que no tengo ni tendré en mi posesión ninguna espada, pistola ni cualquier otro tipo de arma, y que nunca usaré un tartán, un kilt ni ningún otro elemento del atuendo de las Highlands. Y si lo hago, sea yo maldito en mis empresas, familia y propiedad. Inspiró profundamente y continuó hablando con precisión. Que no vuelva a ver a mi esposa e hijos, a mi padre, a mi madre y a mis parientes. Que muera en la batalla como un cobarde y yazca sin entierro cristiano en tierra extraña, lejos de las tumbas de mis ancestros y parientes. Que todo esto recaiga sobre mí si rompo mi juramento. ¿Te importó mucho hacerlo?, pregunté un momento después. No, dijo con tranquilidad, mientras todavía observaba la noche en el exterior. Entonces no. Hay cosas por las que merece la pena morir o pasar hambre, pero no por unas palabras. Quizás no por esas palabras. Se volvió para mirarme, con sus rasgos borrosos bajo la luz de las estrellas, pero con una leve sonrisa visible en la boca. ¿Conoces palabras por las que merezca la pena hacerlo? La lápida tenía su nombre, pero no había ninguna fecha. Pensé que podría impedirle regresar a Escocia. Me volví para mirarlo, apoyándome en el marco de la ventana. ¿Qué hay de te quiero? Extendió una mano y me tocó la cara. Nos alcanzó una corriente de aire y vi cómo se erizaba el vello de su brazo. Sí, susurró. Por esas, sí. Nada, se me pone la piel de gallina con estas cosas. Qué bárbaro. En fin. Se oyó el trino de un pájaro cerca, unas cuantas notas claras seguidas por una respuesta, un breve gorjeo y silencio. El cielo seguía estando negro en el exterior, pero las estrellas brillaban menos que antes. Me di la vuelta inquieta. Estaba desnuda, tan solo cubierta por una sábana de lino, pero incluso en la madrugada el aire era tibio y sofocante, y la pequeña depresión en la que yacía estaba húmeda. Había intentado dormir, pero no pude. Incluso hacer el amor, que por lo general conseguía relajarme hasta alcanzar un estupor de lánguida satisfacción, esta vez había hecho que estuviera inquieta y pegajosa, entusiasmada y preocupada a la vez por las posibilidades del futuro, e incapaz de confesar mis desordenados sentimientos.
Me había sentido separada de Jamie, distanciada y desconectada, pese a la cercanía de nuestros cuerpos. Me di la vuelta otra vez, en esta ocasión hacia Jamie. Estaba tumbado en su postura habitual, boca arriba, con la sábana arrugada sobre sus caderas, con las manos suavemente entrelazadas sobre su vientre plano. Tenía la cabeza un poco girada sobre la almohada y su rostro estaba relajado. Con la amplia boca suavizada por el sueño y las largas pestañas oscuras sobre sus mejillas, en aquella penumbra, parecía un muchacho de 14 años. Quería tocarlo, aunque no estaba segura de si deseaba acariciarlo o darle un empujón. A pesar de haberme proporcionado alivio físico, se había llevado mi paz mental y su reposo fácil me provocaba una envidia irracional.